Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Investigación de la Imagen y mientras el equipo de trabajo se prepara para profundizar en la historia de la fotografía en Latinoamérica, quería pasar por aquí para compartir el proceso de trabajo por el cual llegué a esto. El segundo libro, mi segundo libro, por fin se ha dado. Es un proceso muy largo y como siempre insisto en que hay que estudiar para hacer, estudiar para inspirarse. Me pareció que era bueno predicar con el ejemplo y mostrarles, por supuesto no se trata de hablar sobre mi trabajo, no voy a entrar en detalles sobre eso, simplemente me voy a enfocar en los pasos que tuve que ir dando para llegar, que son varios, es un proceso largo, y con el fin de, bueno, si hay alguien ahí detrás de cámara que está por empezar o está en el medio del proceso, que pueda servirles y debatir y compartir a través de los comentarios todo lo que pueda servirles, ser de utilidad para tu propio proyecto. Normalmente se piensa que el origen de los proyectos es alguien pensando a ver qué se me ocurre hoy de maravilloso y empieza a hacerlo. Bueno, no sé, puede que a alguien le pase esto, no es mi caso, sino todo lo contrario. Simplemente es una cuestión de andar por la vida y estar atento a aquello que nos llama la atención y eso que me siento atraído de tomarle fotos, voy y lo hago, a manera de boceto, vamos a decir. Bueno, todo arranca allá por el verano del 2020, en que por fin puedo satisfacer mi deseo de vivir una vida de viaje y en ese viaje tomar fotografías, hacer videos, documentales, etc. Y todo se había dado para finalmente cumplir ese deseo que tanto anhelaba. Todo muy lindo, lo empecé a hacer y todo empezó a darse tal y como quería. Pero bueno, en marzo llegó la pandemia. Tremenda puntería la mía. Para finales del mismo año, del 2020, se abre una ventana y otra vez aproveché a salir, a hacer fotos, a hacer videos y otra vez en abril, allá por marzo o abril del 2021, otra vez otro periodo de cuarentena. Y otra vez se truncaba ese proyecto que estaba ahí justo al pie y se estaba dando por fin y no, evidentemente no era el momento, había que aprender a esperar, a aprender a buscar otras formas. Seguramente la pandemia produjo un montón de cosas peores que esta, pero bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que impidió que aquellos proyectos, como todas las personas en ese momento tuvimos que modificarlos. En el mismo momento en esos meses conocí a mi compañera y a partir de ella surgió la oportunidad de salir de la ciudad, porque en definitiva era un poco lo que yo estaba deseando para expresarme como artista, como fotógrafo, y surgió la oportunidad de salir de la ciudad y acercarse un poco más a la costa, al mar, donde también hay un ecosistema de bosque. Así que nada mal, no me podía quejar. Podía también resolver un poco este anhelo, estas ganas de tomar fotografías fuera de mi ámbito, de mi ciudad, del lugar que siempre estuve. En una de tantas salidas, llego al bosque en uno de estos días de invierno, fríos, nublados y con un montón de niebla, muy espesa. Y claro, ¿qué fotógrafo no se siente atraído o atraída para hacer fotos muy bonitas, paisajes muy intrigantes, misteriosos? Pero al cabo de un rato me cruzo con estos árboles y la cosa empieza a cambiar, empieza a tomar otro tono.
las edité, me gustaron un montón y las empecé a compartir con amigos, conocidos, cercanos e incluso las subí a las redes así, sueltas, sin más, y gustaron un montón. La verdad que impactan, son interesantes. Pero lo cierto es que seguí saliendo y buscaba días nublados y si eran con niebla, mejor. Porque empecé a sentir que había una serie, que podía llegar a construir una serie. No tenía nada claro, pero sabía que los árboles podían servir para representar muchas otras cosas. Primeras decisiones: blanco y negro, luz suave con días nublados, más la niebla. Sujeto de la obra: los árboles, ausencia humana. En diciembre de 2022, un año y medio después, pude, ahora sí con mi compañera, salir de viaje, recorrer todo el año por distintos pueblos, distintas ciudades, y ahí sí poder cumplir con ese sueño de vivir de viaje mientras tomaba fotografías, hacía videos, y eso pasó, estuvo buenísimo, fue un gran aprendizaje. Algunas cosas pude producir y con las que estoy muy contento, pero resulta que al cabo de ese año, cuando reuní las fotos que había tomado para ver si, qué rumbo tomaba, qué podía conseguir con eso, me di cuenta que la verdad no había producido nada consistente como para crear un trabajo, mucho menos cerrarlo. Y bueno, la verdad que después de tanto anhelo, de tanto deseo de hacer esto y que al final se pudiera dar, terminada la pandemia, y no conseguirlo, la verdad que fue un poco un bajón, un poco deprimente, pero al mismo tiempo fue un gran aprendizaje que seguramente me servirá para el futuro, porque tengo ganas de seguir intentando ese modo de vida, que también aprendí que no es para nada fácil. Lo interesante fue que mientras reunía las fotos y paseaba por la biblioteca, por el archivo, me volví a encontrar con las fotos del bosque. Y esta vez, después de un año y medio prácticamente, las vi de otra manera. Sentí otra cosa y de pronto me di cuenta que tenía una secuencia incompleta, pero una secuencia al fin, que era un relato visual, que era un paseo por el bosque, sencillo, un paseo por el bosque con fotos hasta ese momento bonitas, pero que tenían algún grado de conexión y que si podía trabajar en eso, iba a encontrar todavía más sentido, más conexión. Y de repente me encontré con un trabajo que había desestimado. Al mismo tiempo decidimos que íbamos a volver a pasar el invierno en el bosque, cerca del mar. Otra vez, no está nada mal. Y de repente era una chance para cerrar este potencial trabajo para crear un libro de fotografía. Mientras tanto, se tomaron más decisiones. Formato: es una secuencia. Buscar el relato visual, un recorrido. De lo que imaginamos a lo que concretamos suele haber un abismo de diferencia. Hay dificultades, hay obstáculos, como por ejemplo que no se produjeron los días de niebla con tanta frecuencia como en el 2021. De hecho, casi no hizo frío. Así que a veces fue muy frustrante salir y que se disipe rápidamente la niebla y no conseguir esa foto que uno buscaba. Sin embargo, fue muy productivo. Cada vez que salí, alguna que otra foto conseguía, aunque también estaban esos días donde no pasaba nada, no encontraba lo que buscaba. Hay que pensar que cuando uno sale al principio, está todo un poco más abierto, es como bocetar, como hacer garabatos, y cada una de estas fotos van configurando todavía más de sentido el trabajo y va ciñendo más los límites para las que siguen.
Así que ya no era una cuestión de garabato, sino más bien de pincelada, vamos a decir. El invierno y los poquitos días de niebla que me entregó definitivamente se fueron. Llegó la primavera y ya no tenía el escenario que yo estaba buscando. Así que era momento de sentarse y repasar lo que tenía. Mientras tanto, mientras fui tomando fotos, mientras revisaba lo que tenía y editaba, uno va leyendo, va mirando películas, va escuchando a otras personas, cómo le fue con sus experiencias, y uno va tomando otra perspectiva de su propia obra, quizás una más profunda, y de pronto en ese ejercicio de profundización, me di cuenta finalmente de qué hablaba, o mejor, qué me decía la obra a mí, de qué estaba finalmente hablando. Y esto es algo realmente muy personal, que incluso no tiene por qué salir a relucir a la obra. Por ahí alguien lo nota o no, no importa. Eso, al final de cuentas, es importante para uno mismo, para darse cuenta que si eso pasa, es porque la obra está viva. Y si la obra está viva es porque te puede decir algo, y si la obra está viva es porque puede andar sola. Y eso es grandioso cuando pasa, porque es natural y te das cuenta que ya está, listo. Habrá alguna que otra cosa que hacer, habrá que tocar acá, tocar allá, pero un poco ya está cocinada la cosa, ¿no? Y está dispuesta para, bueno, salir a decir lo suyo a otras personas, y quizás, bueno, si se vende o no, eso, si gusta o no a todo el mundo, esas son cosas que tienen que ver con otra cosa. Pero lo importante es que podría llegar a conmover a otras personas como lo conmueve a uno. Y en definitiva es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Mientras tanto, una decisión más: incluir texto. La verdad tenía muchas dudas de esto, de incluir textos. Al principio pensé que podía poner algunos textos entre medio de las páginas, y dudaba, y bueno, no me duró mucho la idea. Lo interesante es que en el medio de todo ese rato que yo les dije que leí, que vi otras cosas, bueno, así descubrí un autor que se llama Alex Soth, que es un gran autor, y la verdad que me gustó mucho su trabajo, conecté rápidamente con su estilo. Y sobre todo descubrí que tenía un canal de YouTube, que se los recomiendo, del que se trata básicamente de él analizando y revisando su extensa biblioteca de fotolibros. No saben lo que es impresionante. De verdad, les recomiendo el canal, se los dejo en la descripción. Y se aprende un montón, es un genio, y muchas de las cosas que vi en esos videos traté de trabajarlas en este proyecto, y una de ellas, por ejemplo, fue la difícil y polémica decisión de incluir textos en un fotolibro. ¿Por qué es tan polémica? Porque, bueno, en algunos textos podrían competir con la imagen, la fuerza del texto, o la imagen competir con el texto y ganar, y se pueden producir desequilibrios entre los dos lenguajes. Y lo que es peor, el texto podría parecer una especie de directriz de lo que tenemos que pensar o sentir con esta foto. Entre todas las variables que muestra Soth, hubo una que más me gustó, que es poner un texto al final, como apartado de toda la experiencia visual, que no tiene directa relación con lo que pasa en las fotos, aunque sí es un cuento. En este caso me dio por escribir un pequeño cuento que está conectado conceptualmente, digamos, ¿sí? No está diciendo perfectamente algo descriptivo.
Esta es la etapa más engorrosa de todas. Vas, venís, te encanta, te arrepentís, agarras una foto, no sabes dónde ponerla, vas cambiando de lugar hasta que das con el lugar perfecto. A la semana pensás que es el peor lugar posible, la sacás. A la semana te da pena y decís, ay, qué buena que está la foto. Ay, y encontrás el lugar, la ubicás y un poquito antes de terminar la edición decís, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la historia, será muy linda, pero afuera. Bueno, es un poco así esta etapa. Hay que llegar totalmente emancipado de la idea original. No digo que hay que odiarla, pero no hay que ser un fanático. Casi que hay que llegar como un extraño. En el anterior proyecto trabajé con un editor que puede hacer que estas idas y vueltas, la verdad, te las ahorres. Pero en este caso quería trabajar solo, quería probar cómo era hacerlo solo. Y sobre todo quería ganar un poco de un trabajo íntimo, más sencillo, más chico. Y probar a ver qué pasaba con eso. A ver, solo, de toda soledad, no se puede, no está bueno. Fui acompañado por mi compañera, por Sabrina, que tiene un muy buen ojo y que además participa en el proyecto con la inclusión de algunos textos de ella y la corrección del cuento. A ver, no es aconsejable hacerlo del todo solo, sería como aislarse y aislarse demasiado y correr riesgo de, bueno, crearte una historia que ves vos solo, que existe para vos solo. Y bueno, no sé si está bueno eso. La verdad que a mí me gusta compartir. En general trabajo mucho en grupo y me gusta en todas las partes del proceso ir mostrando y compartiendo. Pero en este sentí que era para otra cosa y que podía ser un trabajo más íntimo. Así que, bueno, así fue en este caso. Mientras tanto, una decisión más. Tamaño del libro: A4 apaisado, fondos blancos o negros plenos. Selección y orden de las fotos. Este es el momento más riguroso, más estrictamente técnico, en el que hay que tomar una decisión de, bueno, ¿qué papel? ¿Sí? ¿Qué tipo de impresión? ¿Qué papel? Fotografía. Terminamos en papel y definitivamente es eso lo que vamos a presentar y eso es lo que va a ser la obra. Aunque hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? ¿Qué es la obra? ¿Lo que termina imprimiéndose o el archivo? Y cada vez que se imprime es una obra nueva. Bueno, hay un montón de discusiones para tener, muy interesantes, pero vamos al grano. Había que elegir un papel y yo elegí por un papel obra, que es un papel que no es tan brillante como el típico papel de fotografía, que tiene un satinado muy fuerte y por ahí quería algo un poco más agradable. Yo había visto, acá en la gráfica me dieron un modelo, algo ya hecho, que tiene aquí, ¿ven? Unas pruebas en blanco y negro sobre papel obra. Esto es offset, que no es lo mismo, lleva a ser digital, pero más o menos me daba una idea. Sin embargo, después, cuando se hicieron las pruebas, si bien el papel tiene bueno, todo eso que yo estaba buscando, que es cierta sensación agradable al tacto, y quedaron muy buenas ahí. Cuando lo refleje, ven que tiene algo de brillo, no tanto como si fuese un papel brillante, pero tiene. ¿Por qué? Porque la impresión digital no es como la offset, entonces es como si se produjera una capa por encima del papel que, más allá de las propiedades del papel, bueno, viene con lo suyo, la tinta. Sin embargo, quedan muy buenas, quedan muy nítidas, con mucha calidad, y estoy muy contento con eso. Y en las pruebas no solamente eso se comprobó, se comprobó también que por el tipo de papel tuve que
reconfigurar muchas fotos del libro, porque lo que pasaba era esto. Miren, aquí estas son como las pruebas definitivas. Acá tengo un montón. Hay fotos que rindieron muy bien, aunque por ahí le podía poner un puntito más de luz, o medio puntito si querés. Pero otras, por ejemplo, como esta, o sea, desapareció. Fíjense cómo terminó quedando, para que se den una idea. O sea, así la dejé, así vino en la primera prueba. Imagínense y piensen que en vivo todavía peor, ¿no? O sea, miren, de este lado justo también hay otra para probar. Así vino esta de acá, ¿no? Y hubo que trabajar, ¿no? Bueno, en vivo es otra cosa. Todavía se aprecia mejor, pero por lo menos notan la diferencia abismal entre una edición y la otra, y por eso son tan importantes estos pasos, y hay que hacer las pruebas que hagan falta, porque una vez que mandás a imprimir, bueno, se cerró, y si quedó así en el libro, bueno, no hay vuelta atrás. Bueno, sí, imprimir todo de nuevo, toda la tanda, y no, parece que no va. Bueno, y acá está. Y así se llega finalmente a la obra culminada, impresa. Por supuesto que hay un montón de detalles en la parte de impresión, de la parte técnica. Bueno, ustedes saben, este canal no se dedica especialmente a lo técnico. Estamos más enfocados en otro aspecto de la parte creativa. Pero que bueno, hay mucha información por ahí, ustedes saben que sí. Acá me gustaría concentrarme sobre todo en esto, ¿no? O sea, miren lo que significa, ¿no? Esto empezó en el invierno del 21 y terminó en el verano del 24. Mucha paciencia. Es quizá el instrumento más importante, más valioso para la creación. Hay que saber darse el tiempo para probar, para fallar, para volver a probar, entusiasmarse, dejar que la obra diga lo suyo. Y cuando eso pasa, porque como les decía antes, cobra vida, bueno, aceptar que hay que ir por ese camino que te indica la obra. Y bueno, ya está, no es más tuya. Cobra vida y tiene que hacer su camino. Por ende, hay que publicar. Y una de las cosas que se hacen cuando uno quiere darle un recorrido, un camino a la obra, digamos, distribuirla, expandirla, es bueno, presentarse a concursos, a convocatorias, a espacios comunes de donde van otras personas a hacer lo mismo. Y miren lo que son las casualidades o las causalidades de la vida, que bueno, en estos días que se estaba por imprimir la obra, estos libros, quedé seleccionado para un festival de fotografía impresa, de fotolibros, en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital, la provincia de Córdoba acá en Argentina, que organiza el CEF. Desde hace muchos años ellos están haciendo esto, y bueno, eligieron a mi libro entre tantos otros, entre otros 29 proyectos más, somos 30, en el que podemos pasar y mostrar nuestra obra y compartir con el resto de las personas que también están en esto. Y a mí me parece grandioso, me parece súper interesante, y es una primera instancia para este libro que acaba de salir del horno, literal. Esto no tiene más de una semana. Y les pregunté a las personas que organizan este evento si no había problema con hacer un video para cubrir esa experiencia, no solo la mía, sino la que me parece más importante, que es ver y escuchar la experiencia del resto. O sea, hay 29 personas más que pasaron por este recorrido de otra forma, con otros papeles, con otras visiones, con otros temas, con otras experiencias, con otros tiempos de trabajo. Así como lo mío duró todo este tiempo, a otro le pudo haber durado 2 semanas. No sé,
no puede salir mal. O sea, ya es un éxito. Poder estar ahí y poder tomar ese testimonio me parece que es no solo bueno para mí, sino que creo que para todas las personas que puedan verlo, porque es demostrar que esto se puede, que es posible y que tiene muchas formas de ser posible. Así que estoy muy contento, tanto por la selección de mi trabajo como en partes iguales con la posibilidad de hacer este documento audiovisual que vamos a hacer en muy poco tiempo. Esto es en unos días, y en otros tantos se va a poder publicar el video. Así que muy contento. Así que bueno, hasta aquí ha llegado este video muy especial. Mientras nos preparamos para un año muy, muy importante, porque el canal crece, se sumó gente, y vamos a ofrecer mucha más información, mucha más calidad de la información, de los videos, con material extra. Bueno, ya se van a enterar, algo ya dejé dicho ahí en el tráiler, pero que puedes encontrar en la portada del canal. Pero de a poco iré contándoles y se van a ir enterando. No dejen de suscribirse. Y como siempre agradezco la compañía, los comentarios, el ánimo que dan al canal. Y esto está sirviendo de mucho para seguir avanzando de manera parsimoniosa, pero muy certera. Hasta el próximo video. Adiós.